¿qué pasa con el dinero que pagamos en arras? Es decir, con ese dinero, esa cantidad inicial que pagamos al vendedor de la vivienda para que nos la reserve, quite el anuncio y deje de enseñarla a otras personas. ¿Se recupera más adelante? ¿Es un pago a cuenta? ¿Se tiene en cuenta este dinero en algún caso, en alguna fase del proceso? Bien, pues quédate en este vídeo porque vamos a resolver esta duda existencial que muchos de vosotros me hacéis y que sé que os perturba porque no sabéis qué pasa con esa cantidad inicial, que en algunas ocasiones llega a ser incluso de hasta el 10% del precio total de compra-venta y os da susto dar esa cantidad de primera sin saber muy bien qué va a pasar con ella, ¿no? Pero antes de ir con el vídeo te recuerdo que en el primer link de la descripción tienes el enlace de registro a mi carpeta gratuita de Google Drive, donde comparto con vosotros una serie de recursos hipotecarios para que podáis iniciar ya los trámites de vuestra primera hipoteca con la mayor seguridad posible, ¿no? Por ejemplo, os comparto una calculadora donde si vosotros ponéis vuestro salario actual y vuestras deudas actuales, os dice exactamente cuál es el importe máximo de hipoteca que os podéis permitir según vuestra situación en particular. O, por ejemplo, también un documento donde os comparto las 7 formas que tenemos para llegar al 100% de financiación. La tienes, como os digo, registrándote en el primer link de la descripción, te va a llegar a tu carpeta de spam o promociones, revísalo, ¿vale? Y sobre todo guárdate el enlace para poder acceder si quieres a ella más adelante porque también la estoy renovando constantemente subiendo nuevos recursos hipotecarios. Y antes de ir con el vídeo, si no me conoces, mi nombre es Jesús, tengo 33 años de edad y soy broker hipotecario. Es decir, ayudo a las personas, parejas y familias a conseguir la mejor hipoteca según su perfil para la compra de su primera vivienda, para que puedan tomar la mayor y mejor decisión financiera posible para los próximos 30 años, con la mayor seguridad, certeza y confianza de que han elegido la mejor hipoteca para ellos según su perfil. Y es que sois muchos de vosotros los que venís al WhatsApp, al segundo link de la descripción, que es mi WhatsApp personal, y me venís diciendo, oye Jesús, queremos comprar nuestra primera vivienda con hipoteca, pero no sabemos por dónde empezar. Puedes ayudarnos y cuando os hago un estudio financiero gratuito, que es, os hago una llamada o una videollamada, muchos de vosotros ya me venís diciendo, oye, ¿qué es esto de las arras? ¿Cuánto se paga? ¿Se puede negociar? Bien, vamos a dar respuesta a todo esto aquí en la pizarra. Y es que lo que es las arras, un contrato de arras no es más ni menos que un contrato con el comprador, ¿vale? O sea, con el vendedor de la vivienda, entre vendedor y comprador, donde ahí se pacta, pues bueno, cuál es la vivienda, dónde está situada, si tiene algún tipo de carga, la referencia catastral, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pacta también un pago inicial de reserva de la vivienda que no sabéis muy bien qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad de arras estipulada? En la mayoría de casos, o lo normal, lo que dice la costumbre, no hay ninguna norma que lo diga, pero lo que dice la costumbre es que suele ser del 10% del total del precio. Algunos dicen que es demasiado, otros dicen que es poco. Los que tienen ahorros, pues les da igual. Los que no tienen ahorros, pues se ven ahogados para llegar a ese 10%, básicamente porque no tienen un duro. Y entonces ahí es donde ya vienen las primeras dificultades de la operación, ¿no? Si bien al final es una cantidad, es una cifra que se puede negociar con el vendedor, entre vendedor y comprador, y que dependiendo, pues bueno, de numerosos factores, como por ejemplo de la demanda que tenga de compradores el piso, puede ser una, puede ser también de la personalidad del vendedor, de si es una persona muy ruda, dice del 10% no me bajo, si es una persona con la que se pueda más hablar y negociar, va a depender, pero que sepas que normalmente suele ser del 10%, aunque hay casos en los que se paga el 3, el 2, el 1, el 5, el 7. Vamos a ver aquí un ejemplo de qué pasa con ese dinero y qué pasa sobre todo si la cantidad es del 10 o si es más pequeña, ¿vale? Porque dependiendo del caso en particular, como siempre os digo, nunca hay dos casos iguales, siempre depende del caso en particular, pues las consecuencias van a ser una o las consecuencias van a ser otras. Bien, vamos a suponer un precio de compra-venta, ¿vale? De total de 200.000 euros. Y vamos a suponer que vamos a pagar unas arras, por ejemplo, de 10.000 euros. Como os digo, la cantidad no es una cantidad cerrada, es una cantidad que se puede negociar. Si bien lo normal suele ser el 10%, en este caso estamos poniendo unas arras del 5%, ¿vale? Como nosotros ya hemos pagado 10.000 euros de arras, le debemos 190.000 euros a esta persona, le debemos 190.000 euros al vendedor. Bien, ¿qué es lo que va a pasar el día de la firma? El día de la firma, el banco le va a hacer una transferencia directa al vendedor
por un total de 190.000 euros. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dado 10.000 euros. ¿Vale? Entonces, eso ya se ha zanjado. Pero entonces tú puedes decir, Jesús, entonces, ¿qué pasa con estos 10.000 euros? Porque si a mí, por ejemplo, vamos a suponer que nos dan el 100%, ¿vale? Si a mí me dan el 100%, claro, del banco solamente han salido 190. Pero a mí me dan 200, que es lo que pone en la FEIN y es lo que pone en el contrato de compraventa, que son 200.000, pero del banco solamente sale 190.000. ¿Qué pasa con los otros 10.000 euros? ¿Se los queda el banco? ¿No me dan una hipoteca de 190 en vez de 200? Bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que como toda operación hipotecaria y toda operación de compra-venta más bien que hipotecaria, lleva una serie de gastos. ¿Cuáles son estos gastos? Bien, pues es el ITP, es el gasto de ITP, notaría, registro, gestoría, que normalmente, y para no calentarnos mucho la olla en este ejemplo, porque como os digo, cada caso en particular es completamente diferente porque depende de la comunidad autónoma, depende de la edad, depende de si eres familia monoparental, depende de si eres familia numerosa, hay muchas variables, pero normalmente los gastos suelen rondar en torno al 10% de la operación. Es decir, en este caso, los gastos para esta operación serían de 20.000 euros. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nosotros ya hemos pagado 10.000 euros. Antes de ir a la firma, el banco nos va a pedir una provisión de fondos. ¿Vale? La provisión de fondos son unos fondos, valga la redundancia, es decir, un dinerito que tenemos que tener en la cuenta bancaria de ese banco que nos han abierto el día de la firma. ¿Para qué? Para que ese mismo día el banco pueda proceder, ese mismo día o las próximas semanas, el banco pueda proceder a pagar el ITP, pueda proceder a pagar la notaría, a pagar la gestoría, etcétera, 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 ¿no? Y todos los gastos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros necesitamos 20.000 euros de gastos para tenerlo el día de la firma, ¿qué es lo que pasa? Que como ya hemos pagado 10.000 euros de arras, el banco no nos va a pedir que tengamos 20.000 euros de ahorros, sino que nos va a pedir que tengamos 10.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos pagado 10.000. Es decir, el banco nos concede una hipoteca de 200.000. El día de la firma le va a hacer una transferencia al vendedor de 190.000 y los otros 10.000, porque es una hipoteca de 200, los van a tener en cuenta para los gastos. Por lo tanto, no vamos a tener que tener 20.000 euros en la cuenta de banco el día de la firma, sino que vamos a tener que tener 10.000 solamente. ¿Por qué? Porque ya hemos pagado 10.000 por adelantado, ¿vale? Cuando hemos firmado ese contrato de arras al inicio de la operación. Así que, ¿este dinero se pierde? ¿El de las arras? No, no se pierde, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya vemos que se recupera posteriormente. Es decir, en vez de tener 20.000 euros de gastos, vamos a tener 10.000, porque ya hemos puesto 10.000 por adelantado. Bien, ahora para el ejemplo número 2, porque no siempre es así. Es decir, ahora vamos a ver por qué no siempre es así. Vamos a suponer en el ejemplo número 2, para que salga como a mí me gusta que salga, para que vea lo que te quiero enseñar, vamos a suponer que en el ejemplo número 2, en vez de pagar un 5% de arras, vamos a pagar el 10% de arras. Es decir, ya no vamos a pagar 10.000 euros, sino que vamos a pagar 20.000 euros. Y vamos a suponer que compramos en otra comunidad autónoma, ¿vale? En la que el ITP es más reducido, o somos familia numerosa, o cualquier bazofia de estas por las que tenemos reducción de ITP, y los gastos en vez de ser 20.000 euros van a ser en este caso de 17.000 euros. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Como por ejemplo tengo un caso de un ex compañero de la Guardia Civil que me ha contratado mis servicios para la compra de su primera vivienda y compra por 210.000 euros en Madrid. Y justo nos está pasando exactamente esta situación. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Bien, imagínate que pagamos el 10% de arras, 20.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el día de la firma nosotros tenemos que tener 17.000 euros en la cuenta, que son los gastos. Pero, ¿qué va a pasar el día de la firma? Que el banco, en vez de le va a hacer una transferencia a la parte vendedora de 180.000 euros, porque mi cliente ya le ha adelantado 20.000 euros en arras. Entonces, claro, pero a él le van a dar la hipoteca de 200.000. Bien, el banco le va a hacer una transferencia de 180.000, pero restan 20.000 euros. ¿Qué va a hacer? Que estos 20.000 euros el banco los va a tener en cuenta aquí para el pago del ITP, notaría, registro y gestoría. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cantidad
20.000 euros es mayor que 17.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos 3.000 euros? Bien, pues que cuando pase más o menos 3, 4, 5 semanas, alrededor de un mes, y el banco ya haya liquidado el ITP, el banco ya haya pagado a la notaría, al registro de la propiedad y a la gestoría, le va a hacer una transferencia a mi cliente, a la cuenta bancaria de mi cliente, por un valor total de 3.000 euros. ¿Por qué? Porque hemos puesto dinero de más en una primera instancia. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que el 10% que hemos pagado en arras ha sido superior al 10% de gastos, que normalmente suele ser 10%. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde yo resido, si tienes menos de 35 años, es la compra de tu primera vivienda, esa vivienda va a ser tu vivienda habitual y el precio máximo de compraventa son 150.000 euros, el ITP es solamente del 3,5%. Entonces, claro, ITP más registro notaría y tal, a lo mejor es un 5 o un 6%. Si pagamos un 10% de arras, nos van a tener que devolver dinero. Pues es justo lo que le está pasando a mi cliente, que él ha pagado el 10% en arras, que son 210.000, va a pagar 21.000 euros, pero los gastos son más o menos unos 17.000. En este ejemplo que estamos viendo, ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros hemos adelantado 20.000 y los gastos son 17.000, el banco, cuando ya liquida absolutamente todo, nos va a hacer una transferencia a nuestra cuenta bancaria de ese mismo banco por un importe total de 3.000 euros. Entonces, chicos, aquí es donde ya se ve la explicación gráfica de qué es lo que ocurre con este dinero. Que dependiendo del dinero que paguemos en arras, pues el banco, o sea, el día de la firma tendremos que aportar más dinero para que el banco lo coja y haga frente al pago de los gastos, o si pagamos unas arras muy elevadas, 8, 9 o 10%, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que habremos puesto más dinero por adelantado del que se necesite el día de la firma. Entonces, cuando el banco ya liquide impuestos y sí gastos, nos va a ingresar el remanente en la cuenta de banco. Y chicos, esto es lo que sucede con las arras, pero como os comento siempre en todos mis vídeos, cada caso en particular es completamente diferente. No sé exactamente cuál es tu situación, no sé si te puedes reducir ITP, si no te puedes reducir ITP, no sé si ya tienes vivienda a vista o simplemente es que no sabes cuál es el precio máximo de compra-venta que tú te puedes permitir. Bien, pues como te he comentado al principio, en el segundo link de la descripción vas a tener mi WhatsApp personal y directo. Soy yo mismo quien te va a responder y yo mismo me pondré en contacto contigo para hacerte un estudio financiero completamente gratuito y personalizado, donde te diré cuál es el precio máximo de compraventa que te puedes permitir, el porcentaje máximo de financiación que te pueden dar según tu perfil, o resolverte cualquier duda, pregunta o consulta que tú puedas tener sobre el proceso de tu hipoteca, ¿vale? Te la resolveré de manera completamente gratuita y si tú quieres que yo te lleve de la mano, que yo te ayude, porque no comprendes esto o otra de las miles de cosas, como por ejemplo vinculaciones, tasaciones, cualquier cosa que tú no comprendas y quieres que yo te acompañe en el proceso, no te preocupes, porque en ese estudio financiero te explicaré cómo trabajo y si a ti te gusta y te hace sentido, pues empezaremos a trabajar juntos. Ya te digo, tienes el link en el segundo link de la descripción, ve ahí, es completamente gratuito y yo mismo me pondré en contacto contigo. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre hipotecas y estar más informado, suscríbete a este canal y dale un buen like al vídeo, porque estoy seguro que con tu apoyo vamos a ayudar a más personas que no entienden lo que son las arras o no tienen ni idea en general del proceso hipotecario y de educación financiera y finanzas en general. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!